8 de la mañana con 23 minutos, 8 con 23 minutos. Avanzamos con más información y entrevistas en Punto Noticias a través de Radio Pichincha. Hasta ahora saludamos con el señor Santiago Salazar, coordinador jurídico de la Asamblea Nacional. ¿Cómo está, doctor Salazar? Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. En las últimas horas se difundió una carta en la que aparentemente la presidenta de la Asamblea Nacional le pide a todos sus colaboradores, a todo su equipo de trabajo, poner sus cargos a disponibilidad, los que tienen el tema de la libre remoción, en teoría la renuncia. ¿Es así? ¿Usted nos puede confirmar si ustedes fueron ya cesados de sus funciones? Para empezar, por favor, señor Salazar. Buenos días, señora y señor periodista. Buenos días a todas las personas que nos escuchan a través de este medio prestigioso de comunicación. Bueno, básicamente respondiendo a su pregunta, efectivamente la presidenta Guadalupe Llori la noche de ayer solicitó poner a disponibilidad los cargos de todo el personal jerárquico superior de la Asamblea Nacional. No necesariamente los relacionados con este contrato, y eso que quede muy claro. ¿Ya? Es para hacer una revisión total de todo su equipo de trabajo, porque obviamente ya se han cumplido 100 días de gestión y tiene que evaluar, revisar cómo están trabajando las diferentes áreas de la función legislativa. En ese contexto no ha habido ningún cese de funciones, en el caso particular mío, y entiendo que obviamente la presidenta de la Asamblea Nacional, en el transcurso del día y las semanas de los días siguientes, evaluará uno a uno las dependencias administrativas y legislativas de la Asamblea Nacional. Es decir, solo es una coincidencia el hecho de que se haya dado a conocer este escándalo, o que se haya generado este escándalo por este contrato en específico, que ella les haya pedido la renuncia. No es consecuencia en sí del contrato, como usted dice, es coincidencia nada más. Así es, una coincidencia nada más, no tiene nada que ver con el contrato, así lo dijo ya la presidenta en algún otro medio de comunicación, que obviamente ella está en las facultades, sus atribuciones de siempre evaluar sus equipos de trabajo. Qué bueno que sea una coincidencia, porque con los tiempos que coincidieron uno puede creer que fue más bien a consecuencia de la falta de confianza que parece que la presidenta tiene después de que se han filtrado estas informaciones. Ustedes ayer dieron una rueda de prensa, señor Salazar, en donde explicaron este contrato que tiene una duración, me parece que de 12 meses, y yo quisiera preguntarle algo. ¿Fue firmado durante el periodo anterior o fue firmado durante esta legislatura? No, fue firmado durante esta administración legislativa. Ajá. Exactamente el 10 de septiembre del 2021. ¿Y de cuánto es el monto? El monto es de $100,000 sin IVA. ¿Y qué incluye ese contrato, doctor Salazar? Porque usted habrá visto la serie de titulares con los que amanecimos hoy y lo que se dice en redes sociales. Por ejemplo, Diario El Universo dice que se han contratado empanadas a $6. Y claro, este tipo de titulares, sin que la gente se dedique a observar y a contrastar, le va a causar escándalo. Porque uno dice una empanada de $6, ¿dónde están comprando una empanada de $6? ¿Qué incluye este contrato? ¿Nos puede explicar, por favor? Sí, con gusto. El día de ayer lo manifesté y lo vuelvo a ratificar hoy día. Definitivamente todo esto responde a una desinformación a través de las redes sociales. ¿Por qué desinformación? Hay que tomar en cuenta que se ha hablado de contratos de alimentos, se ha hablado de contratos de catering, se ha hablado de lo que usted acaba de referir, empanadas de $6. Pero hay que tomar en cuenta que este es un contrato de servicio de logística para reuniones, eventos, actos y ceremonias protocolarias y conmemorativas de la Asamblea Nacional. Es un contrato totalmente amplio, tiene 179 rubros o ítems, pero estamos hablando de servicios básicamente. Y el tema de la alimentación, que es el tema de que algunas personas interesadas en desacreditar a la Asamblea Nacional han escogido un ítem de los 179. Para decir que la alimentación tiene un sobreprecio. Sobreprecio ya no existe como figura jurídica, mis estimados periodistas. Sin embargo, hablan de que la empanada vale $6, pero lo que no toman en cuenta, y por eso es que ayer lo decía claramente, no han revisado el contrato, no han revisado los pliegos, no han revisado los TDRs, no han revisado las composiciones del presupuesto referencial, no han visto cómo se ha establecido el estudio de mercado. Y definitivamente este tema de la empanada, para citarlo como ejemplo, en el tema de alimentos, responde al hecho de que no se trata de un ítem solo de la empanada o del alimento de la cena
o el almuerzo o el desayuno. Se trata de unos ítems adicionales que están constando en la cláusula cuarta del contrato, donde se establece claramente, si me permiten, hay una nota al final, luego de todos los cuadros de ítems relacionados con las cenas, desayunos y almuerzos, en los cuales se establece que el valor ofertado para alimentación debe incluir el costo, y me permiten leer textualmente: servicio, montaje, mesas, sillas, transporte, menaje que incluye mantelería fina, mantel, cubre mantel en colores variados, faldón, muletón, cubre sillas, servilletas de tela, cristalerías, platos, cubertería, muebles, utensilios, carpas para preparación, etc. Es decir, no es el costo del ítem del alimento. Por eso es que yo hacía una reflexión, una operación básica matemática, que si el ítem se refiere a un ítem de alimentación, descuenten, desglosen todo lo que significa el menaje, el montaje, es decir, todo lo que es la logística. Ustedes van a ver que la empanada, el desayuno, el almuerzo, la cena va a estar de acuerdo a los precios del mercado. Por eso no se puede hablar de un sobreprecio, que nuevamente vuelvo a insistir, no existe como figura jurídica en este momento. Lo que puede haber es diferencia de precios, y eso hay que tomar muy en cuenta, y los penalistas sabrán entender lo que estoy diciendo. En este caso específico se respondió y se contrastó la información de este famoso contrato, pero casi de forma simultánea, señor Salazar, se ha publicado, y es, digamos, también una coincidencia, ¿no?, que sea además del mismo portal digital quien sigue sacando estas cosas, digamos, el pago de viáticos, hospedaje de la presidenta en una hostería, en un hotel de la Amazonía de Ecuador, digamos, por unos montos y unas cifras que pueden sonar un poco escandalosas si se trata de haber pernoctado por una noche en un hotel, o sea, pagar cuentas de 400, de 800 dólares, tomando en cuenta de que el país en este momento está exigiendo más austeridad a las autoridades. ¿Hay alguna respuesta sobre ese tema? Bueno, tengo que decirlo claramente. No es coincidencia. Es una estrategia, de descrédito a la Asamblea Nacional y a sus autoridades, y en particular a la presidenta. Nada tiene que ver este contrato del que estábamos viendo hace un rato con el tema del pago de viáticos, que también es una desinformación, un desconocimiento total. A ver, la función legislativa tiene una mecánica diferente. Si bien es cierto que es parte del sector público, pero tiene su propia normativa, su propia reglamentación. Por eso es una función legislativa, totalmente distinta a la función ejecutiva y a las demás funciones del Estado. En ese contexto hay que tomar en cuenta de que en el caso de la presidenta no se puede hablar de viáticos. Técnicamente lo que procede aquí es una reposición de gastos, unos reembolsos bajo la presentación de facturas, como usted bien refiere, respecto de los gastos que se vea ocasionado, que se puede ocasionar en el momento que tiene que trasladarse a territorio a cumplir sus actividades sociales. Y este reembolso de gastos, doctor Salazar, perdón que le interrumpa en su explicación, claro. ¿Este reembolso de gastos incluye hasta la cobertura de masajes? No, bajo ningún concepto. Lo que cubre es el tema de alojamiento y alimentación, y eso me quería referir. Hay tanta desinformación, tanta forma de manejar los medios de redes sociales, en el sentido de desacreditar. Primero, cuando la señora presidenta, que es de conocimiento público, lo pueden revisar en cualquiera de los medios, definitivamente se va a Guayaquil y se va a Tena, se va 3 días en actividades oficiales. Y como bien dijo el señor periodista, se habla de un día. Entonces, pero al hablar de un día, suena altisonante, por decirlo menos, de que se ha gastado 427 dólares. Y luego se habla de masajes. Justamente la señora presidenta en un medio de comunicación la noche de ayer, que entiendo se va a difundir hoy día, ella dice claramente: nunca en mi vida me he dado un masaje. La presidenta de la Asamblea Nacional cumple, entenderán ustedes, una agenda muy apretada en territorio. A veces tiene que atender inclusive a personas, grupos, gremios de las diferentes zonas del país, que al ver y al percatarse que están en dichas zonas, pues obviamente tratan de hablar con la primera máxima autoridad de la función del Estado, como es la función legislativa, el primer poder del Estado. En ese sentido, obviamente, la presidenta lo decía ayer muy claramente: no tengo tiempo para ese tipo de situaciones. Ahora, lo que hay que tomar en cuenta es que si se ha contrastado su información, porque aquí lo importante no es que lo que se den las facturas, lo que salga en redes sociales, aquí lo importante es contrastar la información. Y si no se contrasta esa información, tiene que pasar por ductos, obviamente por controles, ustedes mejor que yo conocen,
en el tema del sector público. No es que usted presente una factura y porque presenta ya le cancelan, sino más difícil en el sector público. Yo que he estado 31 años en el sector público, puedo decirlo con palabras mayúsculas, que lo más difícil es que alguien le reembolse en el sector público un pago, y menos de esta naturaleza. ¿Usted está incluido, señor Salazar, en la lista de funcionarios a los cuales la presidenta les solicitó la renuncia? Sí, efectivamente, porque soy parte del jerarca superior. ¿Y usted ya la ha presentado? Sí, yo siempre cumplo con las disposiciones de la autoridad. ¿Y en este caso usted se va a separar del cargo o dependerá de lo que diga la presidenta? Es disponibilidad de cargo la figura que se ha aplicado, no es renuncia, ¿no? Uh-huh. Entonces, obviamente, es facultad de la presidenta aceptar o no, o mejor dicho, en este caso, removerme del cargo si esa fuera su decisión. Ahora, doctor Salazar, usted decía que hay que verificar la información. Varios cuentas de internet han publicado ayer una serie de facturas, de lo que yo le decía, que incluyen hasta masajes. ¿Esas facturas son falsas? Hasta donde yo conozco y escuché a la presidenta de la Asamblea Nacional, definitivamente ella no ha pedido ningún servicio de masaje, por lo que puedo inferir de que esta información es falsa. Uh-huh. Y respecto a los viáticos por haber permanecido en la ciudad de Guayaquil, de alrededor de $600 por son 646 dólares por 3 días de permanecido en la ciudad de Guayaquil. 3 días, básicamente, como lo vuelvo a repetir, se cubre alojamiento y alimentación. Se tiende alimentación, desayuno, almuerzo y merienda, ¿no? Uh-huh. Y obviamente, ustedes comprenderán que otras de las cosas que también, si me permiten, se dicen en las redes sociales, es que ha ido al Hotel Whitham de Guayaquil. Por favor, es la presidenta de la Asamblea Nacional. Ella cumple, no es que ella escoge los hoteles en el país. Por temas de seguridad, ustedes mejor que yo conocen que hay una escolta legislativa que pertenece a la función legislativa, pero que orgánicamente también pertenece a través de la Policía Nacional al Ministerio de Gobierno. Y obviamente hay los niveles de riesgo que es lo que se analiza para las autoridades del país. En este caso estamos hablando de la presidenta del primer poder del Estado. Entonces no es que la presidenta escoge ir a tal o cual hotel, responde a un informe técnico de equipo de avanzada, más el informe de seguridad de riesgo que lo emite la escolta legislativa. Entonces no se puede decir, como dijo un asambleísta, yo me fui a un hotel de $35. Por Dios, en Galápagos de $35. Y eso también deberían contrastar, a ver si es real, en Galápagos $35. Muchas gracias al señor Santiago Salazar, coordinador jurídico de la Asamblea Nacional, quien aceptó la invitación para hablar sobre lo que ha sido la respuesta del Parlamento y lo que está sucediendo últimamente en la Asamblea con respecto de estas denuncias presentadas por excesivo gasto, según lo han publicado en algunos portales digitales. Gracias, señor Salazar, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes y a su prestigioso medio de comunicación por esta conversación. Doctor Salazar, solo para cerrar, en relación a años anteriores, ¿este contrato de alimentación y otros es superior, es igual, tomando en cuenta que estamos en un año de pandemia, o es inferior? Es inferior, definitivamente. ¿Sí? Uh-huh. Lo que sucede es que este contrato, con la misma estructura, si me permiten un minuto, con la misma estructura que ha sido diseñado, definitivamente ya ha merecido informes de auditoría. No es el primer contrato. Entonces, al tener los informes de auditoría, se han recogido las recomendaciones, se ha logrado de alguna manera rebajar los costos de la logística, no del catering, no de los alimentos. Entonces, como tal, con esta nueva estructura, con los nuevos lineamientos y las de mecanismos de control, se ha mejorado esta contratación. Muy bien, muchísimas gracias. Muy amable. Un buen día, gracias a ustedes. A usted.